Muy bien, por eso el salmista decía, vale más un día. A ver, hágalo suyo eso, porque es palabra de Dios, ¿no? ¿Qué dice? Vale más un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Y nosotros somos ese templo del Señor, nosotros somos esa casa del Señor. Y por eso nos sentimos así. Hay algo que yo quiero que ustedes siempre tengan en mente y en su corazón sobre todo. En su corazón que crean lo que el Señor dice en su palabra. Porque yo lo he creído de todo corazón. Por eso era que me estaba platicando mi hermano Víctor hace rato que él pensaba que ya me iba a ir, ¿verdad? Que ya me iba a llevar el Señor, ahora que estuve en el hospital. Y en Laredo, Texas me dijeron también lo mismo. Y bueno, ustedes saben que para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Y eso lo digo de todo corazón porque Dios me ha hecho ver esa realidad de su vida en mí y que en cada uno de los que realmente guardamos el pacto. Y el pacto está en los 10 mandamientos, que es el primero. El segundo, y el Señor lo dijo muy claramente, porque a veces se nos hace mucho los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero Él los redujo a 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hay algo que repartimos, tanto aquí como allá en Laredo, y lo ponemos. Me da pena a veces, porque algunas veces no se hace realidad en muchos de nosotros lo que estamos proclamando ante el mundo. Dice que en el ágape, ¿qué dice? Que el amor es el principio, la razón y el final de todo. ¿Saben? El pacto con Dios es precisamente ese. Y siempre nos lo está recordando. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a sí mismo, como a nosotros mismos. Por eso le puse a esta pequeña charla cómo vivir, cómo formar una verdadera y auténtica comunidad cristiana. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de ver si estamos realmente haciendo eso, porque ya se los he dicho muchas veces, por uno de nosotros nos van a juzgar a todos. Así que el Señor dice muy claramente, dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy a veces ahí y a veces no. Yo estaré siempre con ustedes, dice. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Y a veces como que venimos a la iglesia, pero pues pensamos que es el pastor o el hermano o los que están alabando, pero no estamos conscientes de la realidad de Cristo entre nosotros, además que vive en cada uno de nosotros. Y eso es precisamente lo que el mundo tiene que ver, una vida completamente, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir sería una ganancia. Y él decía muy claramente que él se había crucificado juntamente con él para que él ya no viva, sino Cristo viva en nosotros. Y eso es una realidad, pero hay que creerlo. Hay que creerlo, ¿verdad? Porque verdaderamente si no lo creemos, pues venimos haciendo una tradición, ir a la iglesia porque pues va papá y mamá y mi hermano y todos, y pues yo me siento bien, pero mi vida deja mucho que desear ante el mundo. Siéntense, por favor, perdónenme, no me había dado cuenta que estaban de pie. Pero, ¿saben? Lo que les decía, yo creo de todo corazón que el Señor está aquí, en medio de nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Y no lo decimos nomás porque lo dice la Biblia. Yo creo que Cristo está aquí. Y a veces no aprovechamos eso. En vez de estar platicando con Él, empezamos a platicar con el compañero ahí, con el hermano. Y a veces no dejamos oír a las personas que quieren oír la palabra de Dios.
Pero es muy natural, ya lo entendí, ya no me preocupa. Ya lo entendí, nadie puede dar lo que no tiene. Lo he dicho varias veces, ¿verdad? Que para poder desear como el siervo, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Así clamando. ¿Por qué? Porque hemos nacido a una nueva vida. Y esa vida muchos no la conocemos todavía. Y eso es lo que a mí me ha puesto el Señor en mi corazón siempre. Que ustedes experimenten esa realidad, esa vida nueva. En la Biblia no dice que tienes que nacer de nuevo nada más por decirlo. Lo dice precisamente porque muchos vivimos más de acuerdo al mundo que de acuerdo al Evangelio. Entonces necesitamos, como les he dicho siempre, revisarnos cada día. Realmente experimenté a Dios hoy en este día, porque cada día podemos precisamente sentir la presencia, la guía, la inspiración del Espíritu Santo. Siempre, donde quiera que estemos, de alguna manera Dios se manifiesta. Entonces, amados hermanos, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que ustedes verdaderamente busquen, que se revisen sus vidas para ver si realmente han nacido de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, no están experimentando la vida que Dios dijo que había venido a traernos. Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, pero una vida abundante, que no anden con chismes, con cosas, con enojos, con cosas de esas que el mundo lo vemos muy seguido. Pero si lo vemos entre nosotros, sería eso, pues no cabe. Por eso les digo, ustedes conocen a muchos que yo no conozco, que se juntan con ellos, con ellas, ¿verdad? Y como hermanos, ustedes deben de vigilar o de aconsejar más bien, ¿verdad? Que si ustedes ven que no está aprovechando la palabra de Dios que se predica aquí y que se enseña en los discipulados, pues hablar con él a solas. Ven, hermano, o ven, hermana, ¿qué pasa contigo, no? ¿Por qué vas ahí y vives de otra manera y no vives de acuerdo a lo que nos enseña ahí con las predicaciones o en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces díganle al Señor: Señor, ya estoy cansado de vivir una vida sin provecho, una vida que no experimento, porque tú viniste a traerme vida y vida abundante y yo no la estoy viviendo. Al contrario, cada día vivo peor, nerviosa, afanándome siempre por cosas del mundo, más que de las espirituales. ¿Por qué? Porque le digo lo mismo. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, recuerden que es fácil si nosotros obedecemos la palabra de Dios. Ámame a mí con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice el Señor. Y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense una comunidad así, hermanos, que no hubiera chismes, que no hubiera quejas, que no hubiera malos ejemplos, que no hubiera traiciones, que no hubiera adulterios, que no hubiera fornicación, todas esas cosas. Ese es el cristianismo y esa es la comunidad que yo sueño, ¿verdad? Una comunidad realmente auténtica. Y sí se puede. Muchos desconocen la palabra y creen: no, pues eso es muy difícil, para mí es muy difícil, yo no puedo ni dejar de tomar, ni dejar de andar con otras mujeres que no son mi esposa, o andar emborrachando, qué sé yo. ¿Saben qué? ¿Por qué lo dicen? Porque no saben que Dios dice en su palabra, en el libro de Filipenses, que es precisamente la base del mensaje, dice: yo les voy a dar a ustedes el deseo en su corazón, porque he puesto un nuevo corazón en ustedes.
para que hagan lo que yo anhelo y deseo. Yo les voy a dar el poder para que ustedes lo hagan. Entonces, hermanos, si Él nos va a dar el deseo y el poder para hacerlo, ¿por qué tengo yo que decir, no, yo no puedo? Si no eres tú. Desafortunadamente la mayoría quiere vivir precisamente en sus fuerzas, haciendo cosas espirituales en lo físico, en lo natural. Es Jesús en nosotros, es una vida sobrenatural. Es Dios quien nos da la fortaleza para no caer en la tentación, para no andar de chismosos, ni mucho menos, ¿verdad? Divisiones y cosas por el estilo. No, todos somos uno. Y Dios puede valerse, como les he dicho tantas veces, de una persona, la que menos tú esperas. Hizo hablar a una burrita, imagínense ustedes, que no nos hará hablar a nosotros. Entonces, amados, como les digo, yo podría escoger un mensaje donde los estuviera exaltando y diciendo, yo sé que el Ágape es una de las comunidades más próximas a vivir como las comunidades primeras, como vivían los apóstoles. Así que yo quiero que ustedes siempre estén reflexionando y meditando, como dice el Señor cuando celebramos la cena, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí, recordando siempre lo que yo he hecho por ustedes. ¿Quién de nosotros moriría por alguien? Él murió por todos nosotros, y una muerte peor que un criminal. Sin embargo, Él tenía el poder para haber rechazado todo eso. Sin embargo, se dejó clavar sus manos y sus pies y que se burlaran de Él en la cruz. Qué feo es. Le digo a mi hermano Paco, ¿alguna vez has tenido algún interés en la comunidad? Nunca hemos hecho nada por ningún interés. El único interés que a nosotros nos guía es el bienestar de ustedes, que ustedes conozcan al Señor Jesucristo y que vivan de acuerdo a su palabra. Ese es nuestro único interés. Aunque nos critican y nos dicen cosas que para nosotros ya eso ya no cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vivimos para nosotros. Ya nosotros no vivimos para el mundo. Pero ¿qué va a decir fulano? ¿Y qué va a decir el vecino? ¿Y qué va a decir? No, digan lo que digan. El Señor me ve. Y la integridad del cristiano debe ser precisamente cuando nadie nos ve. Por eso es necesario que todos nosotros estemos bien conscientes. Bien conscientes. ¿Por qué? Porque va de por medio nuestra salvación. El que persevere hasta el fin, yo le daré la corona de la vida. El Señor lo ha prometido. Y si Él nos va a dar la fortaleza y el poder para hacerlo, pues hombre, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras, decía un gran hombre de Dios. Así que, amados, vamos a hacer una oración para entrar en detalles. ¿Está bien? Padre, bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra. Mira, Señor, aquí está esta comunidad preciosa que tú has ido formando cada día a día. Día con día, Señor. Has mandado lluvia de palabra a través de muchos testimonios, de muchos hermanos y hermanas, Señor. Y solamente el recordar lo que tú has hecho con tu pueblo desde que lo sacaste de Egipto, Señor. Y lo que has hecho por cada uno de nosotros, cómo nos has traído desde allá donde nos reuníamos en 2 o 3 afuera, sin tener un lugar donde reunirnos. Pero tú has bendecido la obra, Señor, y le seguirás bendiciendo. Todo depende de nosotros, que sigamos siendo fieles y mejores cada día, Señor. Que nadie nos pueda apuntar con el dedo, Padre. Danos la gracia y el poder para hacer esa comunidad auténtica, cristiana, que verdaderamente el mundo, los que no creen, se den cuenta
Señor, que verdaderamente tú estás obrando en cada corazón de nosotros. Porque tú respetas la libertad de cada uno de nosotros. Pero si nosotros queremos, como tú nos dices, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y que viva de acuerdo a mi palabra. Señor Dios, bendícenos. Aquí hay hermanos y hermanas que han venido por primera vez. Hazles sentir tu presencia, Señor. Porque les acabo de decir que donde 2 o 3 o más estamos, ahí estás tú de una manera muy especial, viendo y escuchando todo lo que aquí se dice, Padre. Tú te das cuenta si estamos con un corazón dispuesto a recibir palabra de parte tuya, o estamos con la mente ida en otras cosas y pensando en otras cosas. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de cada uno de nosotros en esta mañana y que nos permita la gracia de salir de este lugar con una convicción que nadie nos pueda quitar. Una convicción, un gozo, una alegría y un deseo de tomar del agua de vida que es tu palabra. Señor, tú conoces los corazones de cada uno, que no importa si son jóvenes, adultos o ancianos. Tú sabes todas las cosas. Por eso te pedimos que obres en nosotros de una manera gloriosa y bendita, para la gloria de tu nombre y bien de todos aquellos, Señor, que andan en la oscuridad, pero que la luz tuya brilla más en las tinieblas. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te damos a ti toda la gloria, porque tú eres digno de recibirla. Solo tú, Señor. Y esto, Padre, lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Jesucristo el Señor, nuestro glorioso y bendito Salvador, quien pagó por todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, amados. Entonces, quiero darles gracias también por las oraciones que hicieron por mí. Fíjense que yo debería de haberme ido ya hace tiempo, pero estoy convencido de que sus oraciones han hecho posible que Dios me siga manteniendo aquí. Así que de todo corazón les agradezco, y como decía el apóstol, no sabría qué escoger, si irme con el Señor o quedarme, porque sé que muchos de ustedes todavía necesitan, no de mi palabra, pero sí necesitan de esas palabras de vida que Dios nos da a través de su palabra, porque por ellas vivimos, y nosotros vivimos también para la gloria de Dios. Y así quiero vivir siempre. Gracias. Pues como les dije, le he puesto esta charla formando una verdadera y auténtica comunidad cristiana. Auténtica. Que no haya falsedad, que no haya cosas que desmientan lo que es la palabra autenticidad. Vamos a leer esta lectura, pero les voy a pedir por favor que no la lean como lo hacíamos en la escuela de corrido, sino que cada palabra que vayamos leyendo, y les voy a proponer algo, apunten nada más las citas y después véanla en su traducción, porque esta es la traducción viviente, una de las Biblias más comprensibles que he tenido, ¿verdad? Y quiero que verdaderamente mejor escuchen la palabra, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
y, ¿verdad? Y escucharla y no decir, bueno, pues eso ya sé que está allí, pero sino que realmente estoy yo poniendo en práctica eso que me pide el Señor en su palabra, o la escucho, pero mis intenciones son otras, mis ideales son otros. Vamos a ver, pongan atención. Ya les digo, no traten de seguir en la palabra. Al final les doy la cita para que no estén con la tentación de ver ahí en sus Biblias. Nosotros jamás podríamos enseñarles algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Lo creen ustedes? ¿O creen ustedes que este trabajo que Dios nos ha dado lo hacemos con algún interés? Nuestro único interés es que ustedes también se salven. Como les decía al principio, que experimenten esta verdad de la palabra de Dios, que experimenten la verdad de que Cristo está entre nosotros, de que Él prometió estar con nosotros y vivir en nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Voy a darle lectura, pero como les digo, después les doy las citas. Muy bien. Dice así, tengan, así se titula este capítulo, tengan la actitud que tuvo Cristo el Señor. Y luego hace esta pregunta, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón verdaderamente tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre todos ustedes. Primeramente amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en las necesidades de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo el Señor. Aunque Él era Dios, fíjese lo que hizo. No se consideró que Él ser igual a Dios. No consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, Él renunció a sus privilegios divinos como Dios. Adoptó la humilde posición de un esclavo, servidor de todos. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Y Él se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está
por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si escucharon la palabra, pues yo diría que esta palabra no necesita ni explicarse, está tan clara, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, creo que todos tenemos esa, o buscamos por lo menos esa unidad. Sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. En el primer versículo dice: háganme feliz, sintiendo ustedes la misma cosa, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Porque nosotros, la finalidad de cada uno de nosotros es llegar a ser semejantes a Jesucristo, lo dice Dios, y si Dios lo pide, es que así puede ser. ¿Por qué dudar de la palabra de Dios? El que duda es como una vara que se lleva el viento. Para donde corre el viento, para allá se va. Pero si nosotros hemos creído en Jesucristo, vamos a permanecer firmes, porque Él ha prometido estar con nosotros y darnos, como les decía hace un momento, el poder y el deseo de hacer su voluntad. Tengan el mismo pensamiento. Difícil, ¿verdad? Pero Dios quiere que así sea. Tengan la mente de Cristo. Y saben, les voy a dar nomás 6 características de lo que es tener la mente de Cristo. ¿Les parece bien? ¿O se les hace mucho? 6. ¿Una? Por lo menos. Bueno. Miren. Aquí podemos revisarnos en estas 6 características que nos da la palabra de Dios. La primera es vida, viva. La vida, como les he dicho a muchos, que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tenemos la vida, es Cristo. Existimos, pero no estamos viviendo esa vida que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario. Vean Romanos 8:6. ¿Quién la tiene por ahí? A ver, 8:6, ¿qué dice? Fuerte para que se oiga. A ver, léela fuerte, hija. Sí, ¿a quién le están permitiendo que controle su mente? ¿A sus deseos, a su carne, a sus cosas? A donde tienen enfocada su mente, eso es lo que van a hacer. Pero si ustedes tienen enfocada su mente a vivir en lo sobrenatural, como nos pide el Señor, lo demás dice que Él se va a encargar. Por añadidura lo recibiremos. Difícil de creer cuando no hay esa fe, cuando no se ha nacido a esa nueva vida del Espíritu. Andad en el Espíritu, dice el apóstol, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Ya se va, hermano? Bueno, espero que no se haya enojado. Vamos a ver, entonces, amados, si vivimos por el Espíritu,
pues andemos por el Espíritu. Dice también, otra de las características es perseverante. Perseverante. A veces queremos que inmediatamente se empiece a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. Si muchos se han ido porque están 2 o 3 semanas y no experimenta nada. No ha de ser porque Dios no quiera. Siempre somos nosotros los que no estamos obedeciendo lo que Dios nos pide para que su gracia se manifieste en nuestras vidas. Vean ustedes 2 Corintios 11:3. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien aquí cerquita? Segunda está después de la primera, recuerden. Amén. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces aquello que creíamos se empieza a corromper. Vean ustedes. Segunda Corintios 6, 14 a 16. ¿Quién la tiene? ¿Nadie más? ¿Nomás van a dejar aquí a la hermana? Como que la mayoría no conoce la palabra, ¿o qué? Acuérdense que se oyó por ahí. Muy bien, hasta ahí. A ver, hermana, hermanita. Fuerte, fuerte. Amén. Hasta ahí está bien. Dice en esta traducción, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Habrá algún incrédulo entre nosotros? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos, entre nosotros.
y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Amados, no quiere decir que no hablemos con los incrédulos, pues nuestra misión es ir y predicarles el evangelio, pero intimar con ellos, hacer negocios con ellos, andar con ellos y haciéndonos a su manera de vivir, en vez de atraerlos a que vivan de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como nosotros ha puesto Dios en sus corazones. Por eso muchos se contaminan, porque empiezan a vivir más con incrédulos que con hermanos cristianos. Ese es el problema. Y he visto a varios caer por esa situación. No, pero es mi jefe y él es muy bueno. Y tiene 2, 3 mujeres aparte de la de él, pero pues tiene un corazón muy lindo. Mira, al rato tú también vas a querer hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso contamina. Entonces ahí está una de las razones por las cuales muchos no perseveramos. Luego nos da la característica de la humildad. Cómo me encanta esa palabra y cómo le pido a Dios que me permita la gracia de experimentar la humildad en mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo un día: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Él, a pesar de que era Dios, se despojó de su naturaleza divina para vivir como un hombre, lleno del Espíritu Santo, como es la misma que nos enseña a nosotros. Él no usó sus poderes como Dios. Así que sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy, y entonces dice, experimentarán la paz, el gozo, la alegría. Y bueno, pues la palabra es para ponerla en práctica, porque a veces pensamos que esas cosas se escribieron, pero que no son posibles para nosotros. Todo pasará, pero mi palabra jamás pasará. Jamás. La palabra es siempre antigua y siempre nueva, cada día. Humilde. Vean Filipenses 2:3. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Hombre, ¿qué se va a comparar a mí si yo fui a la universidad más famosa de Estados Unidos, a Harvard? Ese es el mundo, esa es la sabiduría del mundo. Creen que saber muchas cosas, ¿verdad? De este mundo nos hace que seamos sabios, pero la verdadera sabiduría viene de Dios, dice Santiago. Viene de Dios. Así que no traten de ser mejores que nadie. Sean mansos y humildes y reconozcan a los demás como mejores que ustedes. Y no se meterán nunca en problemas.
¿Qué gano yo con decir yo soy mejor que tú y yo esto, yo oro más que tú, yo he evangelizado más que tú, yo salgo más a las calles que tú? Si Dios no hace la obra, si Él no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Tiene que ser el Espíritu de Dios en nosotros. Porque las palabras huecas no tienen vida. Pero si hacemos lo que dice el Señor, mi palabra es espíritu y es vida, y hablamos palabra de Dios, eso es lo que va a hacer que esas personas sientan la diferencia. Y en vez de ir a la cantina, se van con nosotros a la iglesia. Porque pues experimentan que el vino nuevo de la palabra es el que verdaderamente nos da paz. Lo hemos experimentado ya muchas veces cuando estamos platicando palabra de Dios, como la gente se arrima y sola pide que se le dé de comer de esa palabra. Humildad. Vean, ahora pura. Y cuando hay una mente pura y limpia, vean ustedes Tito 1:15. ¿Quién la tiene? Ay. A ver, un joven, no he ido a los jóvenes, yo en mi tiempo los jóvenes éramos valientes y siempre queríamos ser los primeros. Pero veo que esta juventud está un poco desanimada, no sé qué pasa. A ver, hijita, a ver, que se note. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Su mente está corrompida, sucia. Por eso el profeta David decía, Señor, dame un corazón limpio y puro y un espíritu recto dentro de mí. Es mi oración favorita, porque es del corazón donde salen todos los infidelidades, crímenes, odios, rencores y todas esas cosas. Pues hay que estarle pidiendo al Señor. Si yo quiero dejar de criticar, de decir malas palabras, de andar chismeando, de andar haciendo cosas que no debo, pídale a Dios un corazón puro, limpio, y Él no lo va a dar. Dice, porque tienen la mente y la conciencia corrompida. Y pues verdaderamente ahí hay que empezar por transformar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Piensen en cosas puras, cosas limpias, piensen en amar a los demás, en no creernos mejores que los demás. Piensen siempre con la mente de Cristo. ¿Saben? En la oficina todavía están las tarjetas que mandamos a hacer hace, yo creo que como unos 2 años. Nadie ha pasado a pedir una para ser miembro de la comunidad Agape conforme a la palabra que Dios nos pide en ella. ¿Y saben por qué les digo?
porque aquí está escrita los primeros versículos de esta epístola. La epístola a los Filipenses, la primera iglesia que fue fundada por Pablo en Europa. Una de las iglesias que no se habla de pecado. Me imagino yo que son 4 capítulos. Y en esos 4 capítulos de Filipenses, 19 veces habla del gozo, de la vida gozosa de la que Cristo nos ganó en la cruz del Calvario. 19 veces. Así que eso es lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos en esa alegría, en ese gozo, en esa conciencia limpia, como dice el apóstol. Mi conciencia no me acusa de nada. Ojalá y todas nuestras conciencias estén limpias, porque vamos a estar delante de Dios y a Él no podemos engañarle. Así que verdaderamente necesitamos preocuparnos. Lo he repetido tantas veces. ¿Qué cuesta en la noche antes de dormirnos, Señor? Permíteme hacer un examen de conciencia. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué hablé? ¿Fueron palabras de vida que salieron de mí? ¿Fueron palabras de amor, de comprensión? Que no quiera ser comprendido, sino comprender. Que no quiera ser amado, sino amar. Entonces, pensad en eso. Porque es la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo más maravilloso sería pensar siempre en Él. Les digo, yo cuando estoy en el baño, me estoy restaurando, estoy pensando en el Señor, platicando con Él. Vengo en el puente, vengo platicando con Él. ¿Por qué? Porque es una realidad que Él vive en mí. No es algo que dice la palabra nada más, es una realidad que si nosotros la ponemos en práctica se va a hacer una realidad en nuestra vida. Pero acuérdense que Él pide un corazón limpio y puro, una mente limpia, pura, una mente que verdaderamente piense en Cristo, como en el canto ese que cantamos. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, la verdadera vida tú me la has dado, Señor. Yo quiero que mi mente, como dice el profeta Isaías en el 26:3, dice que Él guardará en completa paz aquel cuya mente, aquel cuyo pensamiento, ¿verdad?, está en Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. Yo he confiado en el Señor. Usted tiene que confiar en el Señor. Si no sabe lo que estamos haciendo, no diciéndole, Señor, esa palabra que nos leyeron ahí, pues no creo que sea verdad. Por lo tanto, yo voy a seguir haciendo mi vida. Si su mentalidad no cambia, todo va a seguir igual. Si Dios le está dando una palabra ahí, póngala en práctica y se dará cuenta si es nomás palabras como las que a veces hablamos nosotros. No, la palabra de Dios siempre se cumple, siempre. Todo pasará, pero mi palabra no pasará. Porque Dios le ha dado un puesto que está sobre todo. Acuérdense en el Salmo 138, versículo 2, dice, tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Pero nosotros, ¿dónde la tenemos? Como dijo la viejita aquella. No dijo, ahí tengo esa Biblia, pero en mi familia ninguno la lee. Y ahí es donde yo guardo el dinero, adentro de la Biblia, porque sé que ahí está más seguro que en ninguna otra parte. Así estaremos nosotros. Creo que no. Bueno. Sensibles. Número 5. Sensibles. Vean Lucas 24:45. Ya cuando se estén cansando, díganme porque todavía falta celebrar la Santa Cena. Aunque decimos que es el día del Señor, pero nosotros lo agarramos para nosotros, ¿verdad? Y le damos un
media hora, una hora ahí. ¿Qué dice, amados? ¿Cómo dice Benita? Sí, entonces les abrió su mente. Aquí dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Verdad? Bueno. Dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Sensibles debemos de ser cuando Dios nos habla. Sensibles. Sensibilidad espiritual. Muy bien. Número 6, que es el último. Pacífica. Vean Romanos 8, 6. ¿Qué dice? Pero ocuparse de la carne es, pero ocuparse del espíritu, vida y paz. Vida y paz. Pero a veces preferimos la muerte, ¿verdad? Nos ocupamos de otras cosas menos de eso. Muy bien, hermanos, pues solamente esta epístola no nos habla de la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz, sino que nos habla también y nos da ejemplo para que nosotros vivamos y lleguemos a ser semejantes a Jesucristo, guardando la unidad, guardando el amor. Cuando se dan esas cosas, todo lo demás desaparece. Pero a veces como que no entendemos la palabra. O no podemos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Ya se los dije. Si no pueden vivir de acuerdo a la palabra, pues díganle a Dios, Señor, haz que tu palabra se haga vida en mí. Que se haga real el versículo que les dije que nos daba el poder. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Así es. Pero la mayoría estoy seguro que no se acuerda. ¿Por qué? Porque las cosas que no nos interesan, no les ponemos mucha atención. Pero si a mí me interesa algo, yo lo apunto para que no se me olvide. Señor, yo quiero de esto y quiero verdaderamente pues que me des ese deseo en mi corazón primeramente. Porque a veces deseamos otras cosas. Pero el deseo de agradarle a Él, Él te lo da. Y además te da el poder hacerlo, el poder para hacerlo. O sea, el poder de su Santo Espíritu te da la fuerza para no caer. ¿Qué les parece? ¿Creen ustedes que puede ser un sermón más, una plática más? ¿O creen que puede ser algo que nos ayude en muchas situaciones que verdaderamente no estamos experimentando?
Porque a eso venimos a la iglesia, a aprender. Para que nuestras vidas sean más ejemplares fuera de la iglesia, donde está la oscuridad, donde reina la oscuridad. Eso es. Porque si oímos estas palabras y al rato les olvidamos, como dice el Evangelio, pues de nada sirvió. Pero si yo digo, oye, pues tienes razón, ¿por qué no hago lo que dice la palabra? No, pero se me hace que no, es muy difícil, ¿no? A lo mejor no. Yo no nací para eso. Todos hemos nacido para agradar a Dios. Él nos hizo para su gloria y nosotros debemos de vivir para su gloria. Para donde quiera que andemos, glorificar a Dios con nuestra manera de vivir, de hablar y de ser. No andar hablando tonterías y cosas así. Bueno, ahora ya para terminar, vean ustedes Filipenses capítulo 3, versículo 18. Y me acuerdan para ver, no, pues ya lo saben, ¿verdad? El capítulo de Filipenses ahí fue del 1 al 11. A ver, ¿qué dice Filipenses 3, 18? A ver, alguien que lo lea más recio. A ver, alguien más recio todavía. Haga de cuenta que está predicando ahí al aire libre. Muy bien, entonces déjenme leerles esta traducción. Y dice así. Dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, porque hay muchos de ustedes cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo y van camino a la destrucción. Su Dios son sus propios apetitos y se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal y no en la vida eterna. Amados, espero que muchos de ustedes pasen por su tarjetita allá en la oficina, que está la hermana que se encarga ahora, Araceli y Miriam, pero se la llevan primero, la meditan, o no, pues ya les estoy dando el texto del mensaje, que es Filipenses 2, del 1 al 11. Medítenlo. Y si creen ustedes que Dios les puede dar la gracia y el poder para que vivan de acuerdo a como dice, vengan por la tarjetita, fírmenla y pónganle su fotografía. Digo, el que quiera, no tiene que ser. Si usted quiere meditar bien, no hacerlo así espontáneamente, luego sin pensar, sin meditar, como dice la palabra. Quien se pone a edificar una torre si antes no ve si tiene como lo suficiente para construirla, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Están poniendo atención o están platicando? Muy bien, les digo. Entonces, amados,
Vamos a celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Alguien me decía que no podía recibir la Santa Cena. Pero que déjenme decirles que solamente aquel que quiere seguir en sus pecados es el que no viene a celebrar la Santa Cena. 70 veces 7 dice. Así que verdaderamente basta con arrepentirnos, pero de corazón. Y no que en la próxima que celebremos la Santa Cena también tenga que estar diciendo, pues, iré o no iré, ¿verdad? Cuando estamos viviendo y empezamos a vivir de acuerdo al Evangelio, Dios nos va llevando más y más, de tal manera que ya las cosas del mundo no nos llaman la atención como cuando empezamos a creer. Ahora todo nuestro enfoque está en cómo llegar con el Señor a estar eternamente con Él. Pido a Dios que les dé la gracia de creer cada vez más en su palabra y ponerla en práctica, siendo obedientes a ella. Porque muchos rezamos, oramos, pidiendo cosas y cosas, pero cuando el Señor nos dice cómo hacerlo conforme a la palabra, no lo hacemos. Hemos cambiado la obediencia por estar pidiendo cosas sin someternos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a... No están... ya están las... A ver, les voy a hablar a los diáconos, a ver si se animan. Porque el Señor quiere que... Porque sabe que el ser humano somos muy dados a olvidar lo que alguien hace por nosotros. Dice el pueblo que salió de Egipto que nomás cuando ya no estaban alimentándose como se alimentaban en Egipto, que nomás de recordar los milagros que Dios hizo en el camino, les volvía a dar un deseo de caminar y de vivir de acuerdo al Evangelio. Así debemos nosotros de meditar y de pensar todo lo que Dios ha hecho desde que nos llamó a tener un encuentro, a tener un nuevo nacimiento con Él. Recuerden, no sean olvidadizos. Tengan presente que el Señor prometió estar con nosotros. ¿Hasta dónde? Hasta que te portes. No, Él ha prometido estar con nosotros siempre. Solamente pide que te esfuerces y seas valiente, que no temas, porque Él estará contigo donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú vayas.